Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Diego Razo y voy a ser moderador de este comunicatorio llamado La vida después del adiós, que trata un poco acerca del tema del suicidio. El día de hoy nos encontramos aquí en Leonora Honorico Café, en Toluca. Nos encontramos con un invitado especial. Su nombre es Erika. Erika, ¿crees que puedas presentarnos, hablarnos un poco acerca de ti? Bueno, mi nombre es Erika, soy estudiante de la Facultad de Economía, tengo 19 años y bueno, sí, me parece que el suicidio es un tema del que no se habla muy seguido con la familia, con los compañeros, etcétera. Entonces me parece que es un tema que debería de hablarse más comúnmente entre nosotros para así evitar que las estadísticas aumenten pues todos los años. Claro, lo que nos mencionas es muy importante. El objetivo de este comunicatorio va a ser resaltar la importancia que tiene hablar sobre estos temas. Como sabrán, es el 10 de septiembre, que es Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por lo tanto, vamos a abordar un poco de estos temas. ¿Crees que puedas hablarnos un poco acerca de tu experiencia? Sí, claro, bueno, era una amiga muy cercana, bastante cercana, la que se suicidó. La conocía desde la secundaria, entonces fue prácticamente hace 2 años, el 20 de septiembre, justamente en septiembre, que pasó y fue un hecho que todavía hasta el momento sigo recordando y no lo celebro, pero cada 20 de septiembre es como algo en mi mente me dice, fue este día en el que pasó, entonces fue algo así. ¿Cómo te enteraste en ese momento de la situación? Bueno, un día antes me había llegado un mensaje de ella despidiéndose hacia mí, diciéndome que me quería mucho, que valoraba mi presencia como amiga y así. Y ahí luego se desconectó del WhatsApp. Entonces yo, pues algo en tu interior te dice que algo va a pasar, entonces empecé a mandarle mensajes, a llamarle, pero pues nada le llegaba. Y yo al momento no tenía el contacto de su mamá ni de su hermana, o sea, ningún familiar porque no los conocía directamente. Entonces le pregunté a una amiga en común que teníamos que si sabía algo de ella y me dijo que no, que la habían visto salir de la escuela, pero ya no la habían visto para nada. Entonces yo le dije que me preocupaba porque esta amiga ya tenía ciertas conductas un poco depresivas. Entonces le dije que me preocupaba que fuera a hacer algo. Y ya me dijeron que me iban a avisar y así. Y al día siguiente amanezco también preocupada porque no sabía nada de ella. Y me llega la notificación de que a la 1 era el velorio. Entonces fue algo que en el momento yo me estaba preparando para ir a la universidad y ver ese mensaje mientras yo me estaba preparando para irme a la universidad me dejó como choqueada. No pude llorar porque estaba mi mamá y como que no me salió el sentimiento, pero fue realmente muy choqueante para mí porque era una persona muy importante y mi mamá me dijo, no vayas a la escuela, pero aún así, también ese sentimiento de responsabilidad hacia mi carrera me dijo, bueno, voy, pero ahora que lo pienso, no tuve que haber ido porque todo el resto de ese día fue como muy deprimente para mí. ¿Podrías definir lo que es deprimente o qué es como tal lo que te hizo sentir así? Sí, sentía como hasta cierto punto un poco de culpa, porque ya había pasado antes, durante la cuarentena, que ella ya lo había intentado, pero no lo había logrado y solo a mí me había dicho, yo era como su persona de confianza, teníamos muchísima confianza en estos temas, y sentí un poco de culpabilidad, porque como ella seguía todavía en la preparatoria y yo ya estaba en la universidad, sentí hasta cierto momento que yo la había abandonado, que la había dejado sola en este momento, como que era muy difícil para ella, pero como yo no la veía todos los días, no sabía en general cómo ella se le estaba pasando. Entonces me sentí muy culpable por haberla dejado. Llegué a la escuela y yo sentí aquí el sentimiento en la garganta y en cuanto llegué yo empecé a llorar, o sea, no enfrente de mis compañeros, me fui a una parte que no hubiera nadie y fue un llanto que de verdad ni siquiera yo podía controlar, salía como muy dentro de mi cuerpo, que como con un sentimiento muy inexplicable, jamás lo había sentido, entonces no podría describirlo porque se sentía como una ira, una culpabilidad, mucha tristeza, como saber que ya jamás la iba a volver a ¿Y ver. recuerdas cómo fue la primera vez que lo intentó? ¿Alguna vez te llegó a contar? No, jamás me contó ni qué intentó ni nada y pues yo tampoco le quise preguntar porque es un tema, sentía que yo muy sensible. A lo mejor ese fue mi error, no preguntarle el qué hizo o algo así, a lo mejor yo iba a estar más enterada, pero en el momento yo no quise hacer muchas preguntas porque entendía que era algo difícil para ella.
Solamente igual le dije lo de siempre, que yo estaba para ella, para apoyarla, con lo que fuese que ella decidiese hacer, yo le iba a apoyar, pero que habláramos, que no, como que no se lo guardara. Entonces sí recuerdo que fue un momento también muy choqueante para mí, más que choqueante, yo estaba asustada de que de verdad fuera a hacer algo y yo estuviera enterada de que ella iba a hacer algo y yo no hubiera hecho nada. Sentí que iba a ser también mi culpa si yo no hacía nada para evitar que ella lo hiciera, pero no conocía a su familia en persona, no tenía contactos ni nada que hacer, no sabía ni dónde vivían. Entonces yo no tenía algo en mis manos con lo cual detenerla. Entonces yo estaba muy preocupada de que lo fuera a hacer, pero pues en el momento no lo hice. Esa es una importancia lo que me mencionas. A veces como amigos sentimos esa responsabilidad de es que debimos que haber hecho algo o debimos identificarlo, pero creo que más tu trabajo como amigos a veces es simplemente escuchar. Creo que es esta responsabilidad de compartir, que esa persona siente esa confianza de compartirnos las cosas. Creo que es lo único que podemos hacer como amigos, estar en ese proceso, porque como tal, no, ni los profesionales a veces salvan vidas, entonces creo que es lo que como humanos podemos hacer. Para mí creo que es de suma importancia lo que me mencionas. Sí, y pues como digo, pues ella me comentaba a mí las cosas y yo no sabía exactamente qué decirle o qué hacer con ella para que ella se sintiera mejor, ¿no? Entonces, yo creo que por más cosas que yo le pude haber dicho, yo no soy psicóloga, yo no estoy especializada en nada de eso y por más cosas que yo le pude haber dicho, a lo mejor no eran las correctas, ¿no? A lo mejor yo le podía haber dicho, ah, no, pues haz tal cosa y esa cosa no le pudo haber funcionado y a lo mejor hubiera sido peor. Entonces, yo creo que como amigos, como mencionas tú, si bien tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros amigos y todo eso, yo creo que en casos así, lo mejor sería que nuestra ayuda sea decirles, ¿sabes qué? Ve con un psicólogo. Porque nosotros no podemos hacer nada porque no estamos especializados, no sabemos cómo manejar una situación así y exactamente como no sabemos, llega ese sentimiento de culpabilidad porque pudimos haber hecho algo o algo así, pero aunque hubiéramos hecho algo, eso no significa que esa persona no hubiera hecho, no habría optado por hacer eso. Entonces, Claro, sí, de hecho creo que hay una parte en el como amigos, o sea, sentimos eso de como si fuera casi familia, ¿no? Es que no, no quiero que esté, o no quiero que eso vaya a pasar y justamente recibir estos comentarios pues te alarma, ¿no? Y a veces, como tú, como tú mencionas, de que los profesionales, pues no, realmente pues no lo somos. Y incluso para un profesional, creo que si un amigo se lo menciona, es difícil, ¿no? De poder intervenir. Entonces, creo que, pues sí, nosotros debemos ser la escucha de ese tipo de personas. claro. Me hablaste un poco de que ella ya había tenido conductas de primer. ¿Podrías definirnos cómo era? Sí, yo cuando conocí a esta persona, la conocí en secundaria y habíamos sido pareja, pero no terminó bien ni nada de eso y todo eso. Pero en cuarentena volvimos a conectar y conectamos de una manera sorprendente. Hablábamos de los temas con los que yo no hablaba ni con mi familia. O sea, era como, podría decir que era como mi alma gemela en esos sentimientos que uno no comparte fácilmente. Y ella ya me había comentado desde que empezamos a hablar que ella se sentía como vacía, que ella sentía un vacío dentro de ella porque ella antes de ser ella era él. Entonces, antes de eso ella se sentía como vacía, como que ella se sentía incompleta, como si algo no estuviera bien con ella. Pero la verdad yo tenía cero experiencia con el tema, entonces no sabía bien cómo aconsejarla y yo nada más le decía que pues lo que ella decidiera para mí iba a estar correcto porque yo la quería a ella como persona. Entonces, ella muchas veces me comentaba que no se sentía como feliz con ella, con lo que ella era y así. Entonces, fue una vez que me dijo que se había tratado de suicidar. Me había mandado también otra vez un mensaje despidiéndose de mí y así, y yo, eran como las 3 de la madrugada y era cuarentena, entonces no estábamos como muy cerca y yo ni sabía dónde vivía. Entonces, yo no supe igual cómo reaccionar, le marqué, pero no contestaba y después de un tiempo me dijo que no había funcionado lo que ahí ya había intentado y que lo iba a dejar así. Y yo le dije que estaba bien. Y después como regresamos a clases, yo ya la veía y la veía como mejor. Ya no la veía como yo me la imaginaba. Entonces yo pensé que ya todo estaba bien. Jamás esperaba algo así porque yo dije, bueno, la estoy dejando
como feliz, ya la estoy dejando como alguien bien, entonces no me Por preocupé tanto. ejemplo, durante esa entrevista creo que es algo muy importante el tema de tu transición, ¿no? ¿Consideras que esa persona, por ejemplo, a los amigos les llegó a comentar que era trans? Sí, es que al principio era muy difícil, ¿no? Por lo mismo estábamos en el 2020, cuarentena, todos estábamos como muy cerrados, pero después cuando volvimos a clases presenciales yo la vi resurgir como alguien completamente nuevo y me acuerdo que le dije, estoy muy orgullosa de ti porque puedo ver que ya eres tú, ya te ves como tú, te puedo ver y eres tú y era algo que ella también le hacía muy feliz ver que ella era como ella se sentía. Y yo le dije que yo estaba muy orgullosa de eso, pero yo puedo pensar, más bien, que sí es algo difícil, porque no para todos es igual, ¿no? A lo mejor hay personas con familias más religiosas que dicen, no, 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 ni hables de eso, ni se te ocurra hacerlo, porque no es de Dios, Diosito no lo acepta o nuestra religión no lo permite, algo por el estilo. Pero yo cuando vi que ella se transformó en ella, yo estaba completamente orgullosa de ella. Entonces yo puedo pensar que sí es algo difícil para las personas, pero siempre hay una solución y la verdad no creo que valga la pena no ser feliz nada más por lo que alguien va a pensar, por lo que los demás van a pensar. Entonces yo creo que si te sientes de otra forma, lo digas, lo hagas, porque es tu vida, ¿no? Y al final de cuentas el que va a ser feliz así eres. Ajá, bueno, ¿qué retos ella afrontaba que crees que llevó a cometer? Ok. Bueno, yo creo que cuando ella me lo dijo por primera vez, creo que ella el miedo que tenía era como la aceptación, como que la entendieran, porque cuando me lo dijo a mí misma, bueno, a mí, cuando me lo dijo a mí, ella también me lo dijo con cierto miedo de que yo no comprendiera como su situación, porque era 2020 y en el 2020 todavía no era tan hablado lo que es el transicionar. Entonces, hasta cuando me lo dijo a mí, lo dijo con cierto miedo. Entonces, me imagino que lo que a ella le preocupaba era la comprensión de las demás personas. Que ella, que los demás entendieran que ella ya no se sentía a gusto con, pues como ella vino al mundo, que ella se sentía a gusto de otra forma. Y creo que era lo que más miedo le daba, porque a lo mejor llega a ser complicado en el tema familiar, ya que, bueno, era el hijo mayor y todo eso, a lo mejor sentía que iba ciertas responsabilidades hacia él y que el hecho de que él de pronto decidiera convertirse en ella iba como a afectar la relación familiar o la relación con sus amigos. Yo creo que eso era lo que a ella en general le asustaba más. Y cuando me lo dijo a mí, me lo dijo también conmigo, pero pues la verdad yo estoy abierta a ese tipo de temas en general. Y yo le dije que no, que yo la aceptaba como era y así. Pero a lo mejor para mí era sencillo como su amiga, pero a lo mejor ya en la escuela, en toda la familia, que a lo mejor ya están los abuelos, que son un poco más cerrados de la mente, los tíos y todo eso, yo creo que a lo mejor era lo que a ella más la llegaba a complejar. No, no puedo decir que estoy segura de que a lo mejor su familia no la aceptaba, que yo estoy casi segura que no, pero el que te acepten no quita que tú sientas ese sentimiento de que no encajas, ¿no? De que no vas a ser aceptado. Entonces me imagino que eso era lo que ella llegaba a preocuparse en la escuela, que también hay muchas personas que tienen distintas mentalidades, que la fueran a tratar mal, cosas así. Pero me imagino que ese era el tipo de cosas que más la llegaron a complejar en el momento, no lo hizo. Ok, me expresaste sentimientos de culpa. ¿Crees que ha sido lo más difícil de abordar todo este proceso? Sí, aparte de la tristeza de que ya nunca la voy a volver a ver, eh, me siento, no me gusta aceptar que me siento culpable porque siento que es como si yo me quisiera dar el protagonismo, porque no lo es, claro, ella tiene su mamá y su familia y ellas son las principales víctimas de este caso, ¿no? Pero tengo que aceptar que era una persona muy cercana con ella. A lo mejor la universidad nos separó un poco porque ella seguía en la prepa y yo en la universidad, pero yo nunca la dejé de considerar como mi mejor amiga de así del momento, ni nada de eso, pero sí me llegué a sentir muy culpable y creo que las razones principales por las que yo lloraba era por la culpabilidad que sentía y yo le decía a mi mamá que no podía dejar de pensar en que a lo mejor yo pude haberlo evitado, aunque a lo mejor no pudo ser así, yo lo sentía como si yo hubiera seguido hablando con ella, si yo no lo hubiera dejado de hablar tanto por la universidad, a lo mejor ella seguiría conmigo. Entonces es un sentimiento que te juro, llevan 2 años, pero hasta el momento en las noches o cuando veo cosas que me recuerdan a ella, me llega un pequeño, no, un pequeño, no, un sentimiento de culpabilidad que sí me hace sentir aquí el sentimiento. ¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes de que todo esto pasara? Me hubiera gustado saber cómo estaba ella, porque como te comento,
Ya llevaba creo que unos meses sin verla desde la graduación de la preparatoria, pasé a la universidad. Y me hubiera gustado saber si ella estaba bien, porque como comento, ella ya se sentía bien, yo ya la veía en persona y la veía feliz y la veía como completa con ella misma porque ya era ella, ya había transicionado. Entonces yo dije, bueno, ya es ella, ya está completa, ya no hay nada que yo pueda hacer, ya es plena, ¿no? Entonces me hubiera gustado saber si ella en general no se sentía todavía completa y que me lo hubiera dicho porque siento que lo hubiera podido apoyar. No, no puedo decir que yo hubiera solucionado sus problemas, pero con la compañía a lo mejor yo lo hubiera podido ayudar bastante. ¿Quiénes fueron ¿En tus qué? redes de apoyo en ese momento? Pues diría que mi mamá, pero tristemente la persona que se fue era mi red de apoyo principal. Entonces yo ya no tenía con quién expresarme exactamente como me sentía en ese momento porque esa persona ya se había ido. Entonces mi mayor red de apoyo fue mi mamá y mis amigos, pero creo que hasta el momento jamás les he expresado el cómo me siento en realidad respecto a que ella se fuera, jamás, porque con mi mamá tengo muchísima confianza, pero cuando yo lloro, ella llora y no me puedo terminar de expresar como quiero porque siento mal que ella empiece a llorar. Y con mis amigos a lo mejor llega a ser un poco más complicado porque no saben todo el contexto o tampoco lo llegan a entender. Entonces, diría que mi mamá, pero la verdad no he tenido esa red de apoyo que tenía antes porque esa persona ya se fue y fue justamente la que perdí y la que era mi red de apoyo. Entonces ha sido un poco complicado porque llevo 2 años exactamente guardándome el sentimiento en mí. Es algo que me llega mucho en las noches, que empiezo a pensar en ella. A veces soñaba con ella y era muy complicado despertar después de eso y no se lo he contado muy abiertamente a alguien. ¿Qué recuerdos llevas sobre esa persona? Me comentas que a veces sueñas con ella o ves cosas y te acuerdas. Me gustaría que me compartieras un poco respecto a eso. Sí. Bueno, como te decía antes, yo la conocí a ella desde la secundaria y fuimos pareja. Entonces llevo muchísimos recuerdos de ella desde el momento en que la vi, en que le hablé, le di una carta, en que empezamos a andar, por mi primer beso, porque ella fue mi primer beso. Lo tengo todo súper marcado en la preparatoria. Ella fue súper especial para mí porque yo me saltaba las clases y me iba con ella. Cuando fui al psicólogo, ella me acompañó a mi primera ida al psicólogo. Entonces yo creo que eso es algo muy personal, algo muy especial que no todos hacen porque se esperó creo que las 2 horas que duraron en el psicólogo y ella se esperó para estar conmigo, me llevaba a mi casa. Siento que era una amistad muy verdadera, muy única. Entonces todos los recuerdos que tengo de ella todo el tiempo los llevo en mi mente. Guardo objetos de ella, peluches, llevo un anillo que ella me dio y es muy difícil porque veo el peluche y todo el tiempo pienso en ella. También mucho tiempo llegué a soñar con ella, pero eran sueños muy raros porque yo no la alcanzaba, yo no podía hablar con ella. O sea, ella estaba como muy lejos y yo no le podía hablar, era muy difícil. Hasta que un día soñé con ella y yo le pude hablar y la abracé y yo le dije que por qué ella no estaba y ella me dijo que ella estaba bien y me abrazaba y yo la veía y la veía feliz y yo recuerdo despertar ese día y desperté súper de buenas, desperté como muy tranquila, muy de buen humor. Yo creo que era el momento en el que yo misma aceptaba que ella ya no estaba conmigo, pero que fuese en donde ella estuviese, estaba bien. ¿Ok? Me parece muy interesante lo que me Entonces, das. ¿Qué estrategias has implementado a partir de esto para poder sobrellevar este proceso? Pues estrategias como tal, ninguna, pero es que yo jamás había vivido la muerte de alguien tan cercano, pero yo creo que alguien que ya lo vivió, pues no es como que te deprimas un año o hasta que se te olvide esa persona, porque esa persona en general nunca se te va a olvidar. Yo más bien creo que pues ya sigues adelante, no puedes detener tu vida por algo así, pero que tú sigas adelante y que a lo mejor no llores todos los días o algo así, no significa que no recuerdes a esa persona o que no la extrañes. Entonces, así como tal, que yo lo haya sobrellevado, no, porque todos los días sigo pensando en ella, pero ya no me llega ese sentimiento tan triste que me llegaba los primeros meses, pero sí, la verdad todavía es un tema que duele, que recordarla duele un poco, pero ya no es como antes. O sea, yo creo que con el tiempo uno va
superando las cosas, va aprendiendo a vivir sin esa persona. Entonces, me comentas que tienes pensamientos acerca a ella, todo este sentir. ¿Qué es lo que haces para que se calmen? A pesar de que dices que ya no son tan intensos, ¿qué es lo que has utilizado para afrontarlos? Claro. Bueno, puedo admitir que prácticamente casi todos los días pienso en ella. A lo mejor pienso en ella porque veo algo y digo, es de ella, ¿no? O algo así. Pero no lloro luego, ¿no? Pero cuando los sentimientos llegan a ser más intensos, lo que hago es que reviso mis libretas de dibujo, porque yo dibujaba mucho durante la secundaria, prácticamente desde que entré a la secundaria empecé a dibujar en cuadernos, como un tipo diario, y como empecé desde la secundaria, tengo muchos dibujos respecto a ella, desde que nos conocimos y cosas por el estilo. Entonces me pongo a revisar todo eso y a lo mejor es contraproducente porque como que me recuerdo más a ella, ¿no? Pero eso la verdad es que me alivia mucho de ver las cosas que hacíamos antes o las experiencias que tuve con ella antes, como que en vez de ponerme triste me traen cierta alegría. Recordar que fui feliz con ella, que nos divertimos juntos, que hicimos tales cosas juntos, me hacen sentir feliz de que la conocí, de que la viví, de que estuve con ella y que, bueno, a pesar de que, como digo, ya no está conmigo, puedo todavía vivir de esos recuerdos que ella me trajo y que estoy muy agradecida con ella. Toda mi vida voy a estar agradecida con ella. Entonces, más que nada hago eso, ver los dibujos, también tengo alguna que otra foto de ella, algún video de ella, entonces también los veo para traer mejor recuerdo a todo este suceso que es un suceso muy trágico. Me intento evitar ese pensamiento triste para traerlo como un sentimiento más alegre. Te hablaste sobre que tu mamá a veces suele dar como tu red de apoyo. ¿Cómo fue tu experiencia al contarse? ¿Qué fue lo que mencionaste? Ya había pasado que por ejemplo, la fecha en la que pasó fue un 20 de septiembre, fue un 17 de septiembre, o me parece que por el 10 o algo así, que justamente otra persona que conocía, no era muy cercana a mí, era un compañero de la escuela, pero también se había suicidado. Entonces, eso sí se lo había comentado a mi mamá de, no, fíjate que tal persona, pues, se suicidó, y mi mamá dijo, se preocupó, ¿no? Porque era alguien joven, que en teoría se veía como alguien contento, feliz, entonces se preocupó bastante, pero de ahí quedó. Entonces, yo no le había contado que un día antes mi amiga me había mandado un mensaje o que yo estaba preocupada porque esto pudiera pasar. Yo no se lo dije, sino que el mero día, pues ella entró a mi cuarto y me vio como en shock y me dijo que qué había pasado y le dije que ella se había suicidado. Y yo como que la abracé, pero sin poder llorar, y ella me empezó a decir, ay, no, no te preocupes, porque ella sí ya sabía que esta persona era muy importante para mí. Y ya la conocía en persona. Entonces ella se preocupó mucho, más que nada por mí. Como yo también he tenido como ciertos momentos deprimentes y problemas así, yo creo que a ella le preocupaba que yo me fuera a hacer algo o que a mí me fuera a pasar algo, pero pues no, la verdad es que no. Pero ella estaba muy preocupada y me dijo, no, no vayas a la escuela, no vayas a la escuela. Y yo le dije, es que tengo que entregar un trabajo. Y sí me arrepiento porque digo, por un trabajo solo fui y no pude dejar de llorar todo el día, mejor me hubiera quedado en mi casa con mi mamá, con mi apoyo y todo eso, pero pues ya pasó, ¿no? Entonces, sí, más que nada mi mamá se preocupaba por eso, de que yo fuera a hacer algo en contra de mí por la tristeza o por la culpabilidad o algo así, pero pues no, la verdad es que no. Oye, hace rato nos mencionabas un poco sobre que tus familiares, amigos se preocupaban acerca de ti, de que tú fueras a cometer algo por el estilo. ¿Qué crees que influye para que no lo hagas? ¿O qué crees que a ti te detenga un poco? Sí, yo, bueno, cuando mi mamá vi que se preocupaba de ese estilo por mí, yo lo comprendí porque ella sabía que esta persona era súper importante para mí. Entonces yo creo que su preocupación llegó en que como esta persona llegó a ser tan importante en mi vida, yo me fuera a sentir como mal y que pues como de todo el recorrido de la escuela yo fuera a pensar en aventarme a los carros o algo así, pero yo creo que principalmente pues la razón por la que no le hice la verdad, en personal, es porque a mí me da mucho miedo la muerte. O sea, pero muchísimo. Y fuera de que me da miedo, yo lo pienso más por mis familiares. Es que por más mal que me sienta, no puedo pensar en lo mal que se sintiera mi mamá. Y esa culpa que yo podría llegar a sentir hasta a lo mejor ya no estaría viva, pero yo siento que
dejaría un muy, muy mal sentimiento en mi mamá. Y es que yo amo a mi mamá con toda mi alma. Y pensar en que cuando yo ya no esté, ella va a estar muy triste, ella va a estar sola, en lo que ella podría llegar a sentir, me prohíbe hacer esos actos, porque yo cuando fui al psicólogo también fui por esas razones. No porque llegué a hacer algo, pero sí tenía ciertos pensamientos y jamás lo intenté por mi mamá. Por más que nada por mi mamá. No la podría dejar sola, por más mal que me sienta, sé que la tengo a ella y que no la puedo dejar. Justamente tienes, creo que la razón en eso, a veces la familia es como un punto en el que nos detiene, ¿no? De qué va a pasar, qué, ellos qué van a sentir, ¿no? Incluso a veces amigos en esta parte de, incluso qué podrían pensar, ¿no? El estado emocional en que una pérdida los deja, ¿no? Pero a ti, ¿qué factores son los que te ayudan a vivir? Los que te levantas y a lo mejor ves el sol y dices, "Me siento bien". Claro. A mí, más que nada, en lo que me ayuda a seguir adelante es pensar en lo que estoy dejando. Porque bueno, a pesar de que tengo 19 años y todo eso, no he vivido a lo mejor todo lo que tengo que vivir. Pienso justamente en eso, en lo que, si yo me voy, ¿qué es lo que me estoy saltando? A lo mejor algún viaje, alguna persona especial, eventos importantes. Entonces trato que más que nada pensar en eso, en que a lo mejor ahorita me siento muy mal, a lo mejor ahorita le estoy pasando mal, pero pues siempre hay un futuro. Y puede que ese futuro sea mucho mejor que el que estoy viviendo ahorita. Entonces, más que nada, trato de pensar en eso, en lo que me podría perder. A lo mejor fechas muy importantes que yo voy a llegar a tener y que por un momento en el que los sentimientos me ganaron, en el que el hoy me ganó, ya no los voy a poder vivir y ya no voy a estar ahí para disfrutarlos. Entonces, eso es más que nada en lo que trato de pensar en que, ok, hoy estoy muy, muy mal, mañana a lo mejor ya me sienta mejor. Ok, y eso la verdad es muy importante para nosotros, porque para la gente tiene que encontrar como esas razones, ¿no? Para Claro, poder, no siempre el suicidio es la la verdad es que salida, ¿no? ¿Y alguna vez se lo llegaste a comentar a tus amigos, a, sí, a tu entorno? sí, porque yo hice que esta persona se relacionara con mis amigos. Entonces, como cuando entramos a la preparatoria, ella me contaba que le estaba costando un poco de trabajo hacer amigos, dije, ok, pues entonces vas a estar con los míos. Y cuando fue su cumpleaños, le llevé un pastel y todo eso, y le dije, invita a tus amigos. Y me dijo, no, 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 mejor lleva a los tuyos. Entonces, en ese momento, la metí a mi grupo de amigos y todo el tiempo estábamos con ella, y cuando ella nos veía se nos juntaba. Entonces, tenía que decirle a mis amigos, ¿no? Porque ya también eran un poco unidos. Entonces se los comenté, pero la verdad es que no sé bien cómo fueron las emociones de ellos porque no les quise preguntar, porque como sabía que también era un poco importante para ellas, solo les dije, pues ella se falleció, se suicidó y ya, fue lo que les dije, pero tampoco vi como así como el shock o el llanto, sí vi claramente mucha tristeza, pero tampoco quise preguntar mucho, porque yo también estaba triste en el momento y dije que no toquen ese tema, pero la verdad que ahora que lo pienso creo que sí es necesario hablar de esto entre amigos para apoyarnos y así comprender el tema y evitar que alguien más lo pueda hacer o ayudar a alguien que se vea que lo va a hacer. ¿Qué hace? ¿O qué medidas hablando sobre viste en esta persona que pueden ser como totalmente señales rojas? Ok, yo creo que bueno, para empezar el primer intento que tuvo, eso ya era una señal muy Sí, roja, claro. pero yo no sabía qué hacer en el momento porque ella como que no, nos llevábamos muy bien y éramos muy unidos, pero ella no me llevó nunca a su casa, yo nunca hablé con su mamá, o sea, yo no tenía ningún contacto de su familia. Entonces, a pesar de lo que ella hizo, yo no tenía ninguna forma pues, de cómo avisarle a alguien cercano a ella que la deteniera, ¿no? Pero yo creo que una señal muy, no sé si muy obvia, pero que a lo mejor se podía notar, es que sí, ella sí tenía como unos sentimientos muy deprimentes y así. Respecto, pues, yo creo que transicionar no es fácil para nadie. Y no sé los aspectos familiares ni nada de eso, pero como que ella siempre me comentaba que, pues así, que estaba como así triste, que no se sentía feliz, que estaba que se sentía así. Entonces yo le decía de que, ay, no, no pasa nada, vente, vámonos a hacer esto. Pero como que cometí el error de no decirle, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué te pone así? Yo solo como que trataba de evitar que estuviera triste para que estuviera feliz. Y creo que no era la solución. Yo tenía que decirle, no, pero ¿por qué estás triste? ¿Qué pasa? ¿Qué te está haciendo sentir así?
Entonces yo creo que esa era una señal muy importante. Y cuando pasó todo, como yo estaba en la universidad, no supe bien si a lo mejor ella ya se estaba sintiendo mal antes o algo por el estilo, pero yo creo que pasó porque ella pasó a quinto semestre y en quinto semestre te separan por optativas. Entonces sus amigos se fueron a otras optativas y ella estuvo en otro lado. Entonces yo siento que ella sentía como que se sentía sola. No lo sé, me lo puedo imaginar por lo que me contaban sus amigos. Yo creo que ella a lo mejor como que ya estaba triste y en el momento en el que pasó esto, a lo mejor sus amigos se alejaron por la cosa de los grupos y ella al sentirse sola y sin apoyo, dijo como que le llegó más el sentimiento. Entonces yo siento que si conoces a alguien que es deprimente, o sea, que tiene estas conductas, no valdría la pena mucho dejarlo sola. Como que deberías estarlo acompañando, hacerle saber que estás con ella, hablar con ella, aunque sea un mensajito diario de, oh, ¿cómo vas? ¿Cómo te sigues sintiendo? ¿Cómo está todo? Para que esa persona no se sienta como abandonada o algo así. ¿Y consideras que la sociedad está preparada realmente para atender estos temas o las instituciones? Pues me gustaría pensar que sí, pero la verdad es que es algo tan complicado el saber qué es exactamente lo que está pasando dentro de una persona. Creo que es complicado hasta para uno mismo, saber lo que uno siente, lo que uno está pensando todo el tiempo. Entonces, la verdad me gustaría pensar que sí, porque así se salvarían muchas vidas, así como si fuera una píldora mágica que te cura de una vez. Pero yo creo que es algo muy complicado, es un proceso muy, muy largo y la verdad creo que los temas de la mente, de lo que uno piensa, son algo que jamás lograremos comprender al 100%. Entonces, yo creo que no es que estemos 100% preparados, pero yo creo que es algo que se puede tratar para que no lo hagas. O sea, puede que todos los días te sigan llegando sentimientos tristes y todo eso, pero que ya tu solución no sea pues acabar con tu vida, ya tengas otras soluciones, ya digas, ah, bueno, voy a ir a hablar con mi psicólogo, o ah, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a ir al parque, voy a meditar, voy a hacer algo que te haga eliminar estos pensamientos que a lo mejor te llegan para, pues, evitar llegar a ese mal final, ¿no? Yo creo que te digo, no es algo que se cure así, que digas, ah, ya, hoy justamente ya dejé de quererme, bueno, de querer acabar con mi vida. Yo creo que es algo más que te tienes que aprender a controlar y pensar que, bueno, acabar con tu vida no es la solución, ni para ti, ni para los problemas que manejas. Entonces yo creo que más bien hay que aprender ¿no? Se tiene que aprender a manejar la situación y a evitar esos pensamientos de una manera más constructiva, más positiva, contigo mismo, con tu cuerpo, con las personas que te rodean. Y hablando, por ejemplo, mencionaste que te gustaría que las instituciones realmente estuvieran como preparadas para ese tipo de situaciones. ¿Crees que donde estudiaba esta persona estaba preparada para la situación? ¿O qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hizo? ¿O simplemente se enteró? ¿No se enteró? Pues yo puedo decir por experiencia que la zona psicológica de la escuela, la verdad es que muy preparada no estaba. Y lo puedo decir por experiencia propia. La verdad, no estoy segura si esta persona, mi amiga, acudió con ella. Yo, pues la verdad creo que no, porque no era algo que ella hiciera por su propia cuenta. Pero cuando sucedió lo que pasó, yo no estuve enterada de que hicieran como algo honorífico, bueno, no honorífico, como algo en su honor, que a lo mejor hicieran como, porque justo era septiembre, se acercaba octubre, que es el Día de Muertos, ya se acercaba y yo a lo mejor dije, a lo mejor van a poner la ofrenda y la van a poner a ella, ¿no? Como para que la universidad, bueno, la universidad no era preparatoria, bueno, el espacio académico sepa de ella, qué le pasó y que a lo mejor se sientan como que la universidad sabe de eso y que si alguien más lo siente, pues podían estar con ellos, ¿no? Pero yo no me enteré que hicieran algo, pues, para representarla. Tampoco estaban obligados, ¿no? Pero siento que por el suceso debían de hacerlo. Y yo no me enteré de eso, yo solo escuchaba a sus amigos que iban todavía en la preparatoria que decían que sí notaron que algunas personas que también hablaban con ella se sentían tristes y todo eso, pero tampoco me enteré que la universidad, bueno, que el establecimiento les brindara apoyo psicológico. No me enteré de nada de eso, de que les dijeran, oye, sé que eras cercana a esta persona, no sé si te gustaría que hablar con alguien o algo así. No, no pasó. No, sí, debería de cierta manera como que ser algo muy importante porque claramente la pérdida de esta persona afectó a varias. Sí. Entonces, el tomar un servicio psicológico debería ser de importancia y el espacio académico donde
estudiaba, creo que también debía de haberlo tomado en cuenta, no es simplemente una muerte más, ¿no? Sí, claro, yo siento que era muy importante porque yo no era su única amiga, claro, tenía varias personas que la rodeaban y yo sentía la tristeza, se notaba y, por ejemplo, imagínate, si yo me sentía culpable, a lo mejor alguien se podía sentir el doble y mira, el no hablar de esto podría a lo mejor haber ocasionado muchas más cosas graves, que a lo mejor esta persona hiciera cosas en contra de ella, que pasara lo mismo a otra persona. Entonces siento que sí era responsabilidad del espacio académico hablar aunque sea con el grupo de personas, ¿no? A lo mejor hubiera sido mejor que hablaran del tema en toda la el establecimiento, pero no lo hicieron. Ok, tú en un momento me comentaste que también asististe a terapia psicológica, ¿no? Ok, ¿fue antes o después de la situación? Era antes, yo tenía algunos problemas alimenticios, entonces estuve yendo porque fuera de esos problemas yo también me estaba sintiendo muy mal y yo como justamente lo hablaba con esta amiga, ella me dijo de que no, pues estaría padre que fueras, aquí están dando pues es consultoría gratuita y pues todo eso y justamente ella me ayudó a hacer la solicitud porque ella sabía todo, me ayudó a hacer la solicitud, me acompañó mi primer día porque yo estaba súper nerviosa porque jamás había ido a algo así y la verdad sentía que era como yo siento que, bueno, yo pensaba que ir al psicólogo era como algo malo, como que tú estabas mal de la cabeza, que tenías algo mal y que justo ir al psicólogo era para que te curaran o algo así. Y yo me sentía como culpable de ir porque, no sé, era muy raro. Y ella me apoyó, me dijo, no, pues es que no está mal, y se quedó conmigo, me esperó las 2 horas, como mencionaba, me esperó las 2 horas, y yo salí y la vi, me abrazó y me dijo que cómo me había ido, y yo dije, no, pues, entonces fue antes por unos problemas que ella traía, pero hoy en día después de eso sí me gustaría tener como un trato ahí psicológico, porque como digo, no tengo a nadie con la cercanía que tenía con ella para hablar, entonces yo siento que un psicólogo, pues como no me conoce ni nada de eso, estaría padre yo ir y contarle todo lo que llevo sintiendo y así poder ya de una vez sacar todos los sentimientos guardados que tengo. Por ejemplo, Podemos algo hacer un que me podcast. parece curioso es que la palabra suicidio entre los dos creo que es un poco difícil de mencionar, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué consideras que hace falta para poder concientizar este tema? Que realmente se abre como lo que es, ¿no? Si algún día tienes algún problema y podamos decir bien la palabra suicidio, pienses en ello. ¿Qué crees que hace falta para que la sociedad lo considere? Pues yo creo que justo hablarlo más, porque, por ejemplo, yo antes de todo esto, yo le decía, veíamos en la tele cosas de suicidio y mi mamá decía, bueno, mi familia decía algo así como de, es que si te suicidas no te mandan al cielo, te mandan al infierno porque te estás acabando con tu vida. Cosas así, y yo decía de que, wow, ¿en serio? O sea, porque bueno, yo era más joven y yo decía, wow. Entonces yo creo que es una mentalidad que ya está muy arraigada también con la religión y cosas por el estilo de que si acabas con tu vida antes es porque no seguiste las reglas de Diosito y no vas a ir al cielo. Entonces yo creo que desde ese momento le estás dejando en la cabeza de esa persona de que es algo malo, de que no es correcto, cuando puede que a lo mejor no sea una buena solución, pero no es algo prohibido, no es algo así. Entonces yo creo que por el mismo estilo de que damos esa idea de que es algo malo, las personas prefieren no decirlo. Es como una palabra prohibida, yo no voy a decir esa palabra. Y creo que es desde eso mismo que te van arraigando desde chiquito, de que está mal, de que no, ni lo pienses, porque te vas a ir a un mal lugar si lo haces. Yo creo que en vez de eso, de hacer pensar a la persona que está mal, deberíamos de hacer pensar a la persona de las consecuencias, de, por ejemplo, de que no, pues es que se suicidó porque se sentía muy mal y es que esas cosas hay que hablarlas y algo así, como hacer reflexionar a la persona, no de que está mal y que ni lo piense, más bien como entender el trasfondo de esa palabra, de lo que tuvo que haber sentido esa persona para tomar esa decisión, ¿sabes? Porque no creo que sea algo que se tome tan sencillamente, yo creo que hay que ser muy valientes para hacerlo, estar consciente de que lo vas a hacer y que ya mañana ya no vas a estar, yo creo que hay que ser muy valiente para hacerlo, entonces yo creo que más que, pues eso, hacerlo ver mal, culpable, algo así, hay que hacerlo ver más respetuoso. Sí, claramente, creo que se necesita mucho respeto para hablar sobre el tema, ¿no? Ciertamente que creo que lo que pasa aquí es que no abrimos como que ese espacio para que la gente pueda comunicarse, porque muchas veces simplemente no creemos, como tú mencionas, que es malo, que tienes razón, mucha razón en eso, porque muchas veces está estigmatizado de que es algo malo,
de que si lo hablas necesitas hacerlo. Entonces, creo que es algo que se debe hablar con la naturalidad que es. Yo creo que existiría mucha más prevención respecto a esto. No se habla a lo mejor por temas de religión, de cultura, pues sí, o sea, es algo demasiado como Sensible. justo, sensible. Muchas veces no se habla del tema también porque no ofrecemos Personas no como puedan, espacio para que las personas no puedan expresarse, ¿no? O sea, muchas veces, incluso desde la pregunta ¿cómo estás? Estoy bien. Porque si te responden estás mal, o sea, muchas veces pues Sí. échale ganas, ¿no? Algo que Sí. no funciona con ese tipo de pensamientos, a veces son mucho más fuertes. Claro. De hecho, creo, o yo considero que a veces ni siquiera lo hacen por el deseo de morir, sino para terminar con el dolor que sienten. Entonces, si no ofrecemos estos espacios de escucha, donde, por ejemplo, algo que me parece curioso es que muchas veces cuando la gente empieza a hablar sobre ese tema, muchas veces como que sacan lo suyo, ¿no? De, es que me siento mal, ay, yo también. Entonces se pierde como ese espacio de escucha, de por qué te sientes mal, qué es lo que sucede, incluso como de cierta manera, de qué está en mis manos para poder ayudarte. Entonces, sí siento que se tiene que tener como más estos espacios donde la gente tenga que expresarse y no sea simplemente una sala con una persona que te escuche. Creo que es algo que no tiene que verse solamente como algo psicológico, sino que como sociedad tenemos que afrontar. La Claro. tasa de suicidios es altísima. ¿Cuántos jóvenes no vemos estresados por la escuela? Que justamente las orientaciones sexuales pueden llevar a esto, ¿no? Y hablando un poco sobre la percepción que la sociedad tiene respecto a este tema, ¿consideras que tu experiencia ha cambiado tu percepción, tu forma de ver el tema? Mm, creo que sí, porque jamás había vivido algo por el estilo. Antes ya había escuchado, te comentó un compañero, ya lo había hecho antes, entonces dije, chispas, está difícil. Pero hasta tan cercano, nunca lo había vivido, solo lo vi en las películas y cosas por el estilo. Y cuando lo viví, puedo decir que veo las cosas de distinta manera ahora sobre el tema, porque como te digo, antes me decían de que no, es que si lo haces está mal porque te vas al infierno. Y yo decía, no, está bien, está mal. Pero ahora que lo veo yo, sé que lo que hizo mi amiga lo hizo porque ella a lo mejor estaba muy desesperada. Ya no sabía qué hacer, ya no sabía a dónde ir, ya no sabía, pues me imagino que así se sentía, la verdad no estoy segura, pero yo me puedo imaginar eso y me da mucha tristeza pensar que la única opción que vio fue hacerlo. Es algo que me pone muy triste, pero con eso comprendo que a lo mejor uno se guarda muchísimas cosas que no va por ahí contándole a todo el mundo. ¿Sabes? Algunos se van guardando poco a poco lo que van sintiendo y hasta llegan así hasta el momento que las cosas explotan. Entonces, por eso me parece muy importante este tipo de lugares, para uno poder hablar de lo que siente sin sentirse juzgado, sin sentirse como presionado a decir una cosa que a lo mejor no sientes. Entonces, me parece que es algo que sí estaría genial que todo el mundo lo hablara así, porque como dices, hay muchas personas que día a día se suicidan. Y a lo mejor si alguien los hubiera ayudado como en esta plática o alguien, un psicólogo les hubiera ayudado, se pudo haber evitado esa muerte. Entonces sí me parece que es algo que tiene que hablar más seguido. Ok. Y de hecho, sí es algo que se tiene que hablar seguido, ¿no? No solamente sin hacerlo, como ya había mencionado, sino crear estos lugares seguros donde las personas puedan decir, me siento mal, sin ser juzgados, ¿no? Sin se tenga esta experiencia de, pues yo también, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, pero por un momento saber que el escuchar a esa persona es por ahora lo importante, ¿no? Como, como habías comentado, notar estas señales, decir, bueno, yo creo que el primer paso para poder iniciar un proceso de todo esto es saber pedir ayuda. Y es lo que estas personas a veces no suelen hacer, prefieren guardarse todo hasta que llega ese momento de la decisión, ¿no? El encontrarse frente a una pastilla, frente a una cuerda o frente a un arma, ¿no? Entonces, es algo que realmente tiene que hablar con lo que es, con el respeto y la seriedad que es. Sí. ¿Quién consideras que tiene que abordar más estos temas? ¿Los padres o profesionales de la salud? Profesionales, porque aunque sean tus papás y te amen, te quieran y no te quieran ver mal, ya
ya tienen creencias, ya tienen pensamientos y por más que te quieran y te digan, no, no lo hagas, es que te amamos y todo eso, hasta cierto momento te puedes sentir influenciado por lo que ellos te digan. Y aparte, pues, aunque sean tus papás y todo eso, oye, imagínate que tu papá fuera psicólogo, yo creo que aunque fuera psicólogo no estaría capacitado para decirte a ti como tu hijo qué hacer, ¿sabes? Yo creo que por eso los psicólogos no pueden atender a personas cercanas, ¿no? Porque uno actúa como padre, como amigo, como familia, ¿no? Entonces yo creo que sí o sí tendrás que ir con alguien profesional, alguien que a lo mejor ya tenga experiencia manejando algo así, para que te sepa dirigir, para que te sepa, pues, que te ayude, que te enseñe a solucionar lo que estás viviendo, lo que estás pasando, que a lo mejor elimine un poco esa mente nublada o que está borrosa porque no sabes qué hacer, cómo actuar, que te ayude un poquito a que todo se vea mejor y que tú ya no tengas esa necesidad impulsiva o ese pensamiento de acabar con todo. Sí, sí, es un tema un poco, bueno, no un poco, es muy complicado. Sí, Hay hay varios muchas, factores que nos rodean y a veces también, ¿no? El querer preguntar, no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Tú lo mencionabas hace un rato que cuando te los comentaste a tus amigos no querías que ni se tocara el tema Sí, porque sería una bomba de emociones para ti en ese momento, ¿no? Entonces, sí, también es que es un tema que debemos concientizar demasiado. sí, ¿Hay mm, algo que tú nos quieras comentar respecto a esto? pues sí, quiero comentar algo. Por ejemplo, como mencionaba al principio, yo me sentía muy culpable, pero no quería hablar de esa culpabilidad para no sentirme como que yo me estaba dando a mí misma como el protagonismo. Y yo creo que a lo mejor no soy la única que ha sentido eso, como te da miedo hacer parecer una situación que no tiene nada que ver contigo, te da miedo hacerla parecer algo que va centrado a ti, pero no puedo evitar pensar que pues a lo mejor yo no era así de que el top 3 de personas así súper cercanas, pero ella era muy importante para mí. Y el hecho de que ella fuera muy importante para mí no puedo evitar sentir esa emoción, esos pensamientos y todo eso, pero a la vez me da miedo hablarlo porque no quiero sentirme como que me quiero hacer sentir así, ¿sabes? Ah, Como que no quiero que me vean como el centro de atención porque no lo soy y sé que no lo soy, pero tampoco puedo evitar esa tristeza o eso que siento. Entonces, puedo decir que digas lo que sientes porque sé que a lo mejor no somos el centro del problema ni nada por el estilo, pero eso no quita que nos sentamos mal, que nos sentamos lastimados, culpables y eso. Y uno vivir con esos sentimientos tanto tiempo está muy mal porque, como menciono, esto fue hace 2 años y yo llevo 2 años sintiéndome mal, sintiéndome culpable y no lo hablo justamente por eso. Me gustaría ir con personas más cercanas de esta persona, pero no lo hago porque me da miedo que piensen que yo sigo como afectada, porque a lo mejor ellos ya lo esperaron o algo así, y yo sigo duro y dale pensando en esta persona. Y me da miedo pensar que ellos digan, ah, es que no lo deja, no, no lo supera, no sigue adelante, pero no es que no siga adelante, es que esta persona era muy importante para mí, ¿no? Entonces, justamente por eso no lo hablaba mucho, ni con mi familia, ni con mis amigos, y tampoco con la familia de esta persona, porque con la familia de esta persona me da miedo irles y hablar de eso, y que a lo mejor ellos tengan otras maneras de evitar el dolor, como por ejemplo, a lo mejor ya no piensan en esa persona, bueno, en ella, o algo así, me da miedo ir y abrirles otra vez el mismo sentimiento, pero yo creo que si es un sentimiento muy recurrente y fuerte, lo mejor es hablarlo y por eso decidí venir aquí ok, para hablar un poquito más del tema. ok. ¿Tú llegaste a estar con la familia de esta persona? Sí, el día del velorio yo fui y estuve pues con la familia y los amigos, estábamos todos obviamente muy tristes, pero yo como llegué a ser muy cercana de esta persona, yo quería saber qué había pasado, o sea, yo quería saber exactamente qué había sucedido, qué había hecho esta persona para acabar su vida, porque no sé, algo en mí quería saberlo, pero tampoco quería herir a la familia de esta persona y no quería verme tan indiscreta o tan, ¿cómo decirlo? Como que no me afectaba el dolor, algo así. E ir directamente y decirle, oiga, ¿qué hizo? O algo así. No quería. Pero la verdad es que era algo que yo quería saber, pero no quería lastimar. ¿Tiempo después te llegaste a enterar de ya bien lo que pasó? Jamás. No. Como te digo, era un tema difícil y no quería abrir heridas que a lo mejor ya estaban cicatrizando. No he querido hablar del tema con la familia de esta persona, ni a veces con mi propia familia, solo es como que llega el día en el que pasó y digo, ay, ya tiene un año de que esto pasó. O,
este año cumpliría años. Ese tipo de cosas como que intento guardármelas a mí misma para no abrir los sentimientos del pasado de alguien más. Que al mencionar esto, al expresar cómo te sentías, a veces podrías decir que toda esa tensión se acaparaba a ti, ¿no? Y te sentías como la protagonista, a pesar de que no fuera así. Pero de hecho es muy importante, creo que de suma importancia que las personas expresen cómo se sienten, porque justamente son situaciones que llevan a, desatan otro caos, ¿no? Arrastramos esto, entonces para tu círculo sería importante que también compartas lo que sientes, que se hable, como hace un rato mencionabas, es algo que entre amigos a lo mejor se puede hablar, familia, no porque quieras ser la protagonista, sino porque sientes y fue alguien demasiado cercano. Claro. Pues sí, me parece importante porque exactamente, aunque no me quería sentir la protagonista, no podría evitar sentir, prácticamente no podía evitarme todos esos sentimientos, a pesar de que no fuera algo que a mí me hubiera pasado. Pero creo que es correcto porque, como dices, puede desencadenar otro tipo de cosas, es algo que hay que hablar, por todo lo que tú sientas tienes que hablar. Justamente así. Bueno, por cuestiones de tiempo, para finalizar, me gustaría hacerte dos preguntas. Uno es, ¿qué le dirías a alguien que esté en una situación vulnerable con tu experiencia o a alguien que está afrontando un duelo por suicidio? Bueno, pues principalmente eso de que sé que a lo mejor en un momento la podemos estar pasando muy mal, lo entiendo, pero no creo que valga la pena por un momento, bueno, por a lo mejor un momento en el que te estés sintiendo tan mal, acabar con todo, porque yo creo que si bien no existe la solución para todo, puede que en un futuro tú ya no te estés sintiendo igual. Entonces, yo creo que lo que más vale la pena es pensar, caminar hacia el futuro. Y pensar en que a lo mejor lo que ahorita estás sintiendo, en mañana ya no va a ser igual, en un año te vas a sentir mejor, vas a conocer a más personas que a lo mejor te ayuden a evitar cómo te sientes, vas a conocer a alguien que te haga cambiar de tu forma de pensar. Siempre va a pasar algo diferente y si puede ser peor, a lo mejor el que viene ya va a ser mejor. Siempre hay que pensar en eso y yo creo que es el consejo que le podría dar y el más importante, hablar con alguien especializado. Porque por más que tus amigos sean tus mejores amigos y siempre te den los mejores consejos, no están preparados para manejar algo así y no es también correcto por parte de ellos aconsejarte porque ellos no saben lo que va a pasar. Entonces ve con alguien especializado que te diga, que te ayude más que nada a solucionar todo eso. Claro, claro, pero por ejemplo, a mí me gustaría decir que en la parte de los amigos, de todas maneras, seas de sutil importancia mencionar el cómo te sientes, el que esto se haga válido y se exprese, se comunique, porque no, si se lo guardan y a lo mejor esperan a alguien especializado, pues puede llegar a peor, no puede sacar a peor. Así que a lo mejor, como se mencionaba, pedir ayuda es un primer paso enorme. Entonces, creo que es importante que así sea amigos, a lo mejor como amigos también incitar, ¿no? Llevar a terapia o de cierta manera, pues ahora sí que si es una situación más fuerte, hacer que esta terapia venga a casa, o no sé, o sea, también creo que a pesar de que no es nuestra responsabilidad como amigos el salvar una vida, que como mencionaba es algo que no nos corresponde, pero sí podemos escuchar y acompañar. Entonces, sí, es muy válido lo que dices de ir a terapia, pero creo que lo importante aquí es que eso se exprese, se externalice, Claro. ¿ok? Y la última pregunta sería, ¿cómo te sientes después de compartir tu experiencia? Mm, Me siento tranquila. La verdad vine con nervios y todo eso porque es un tema muy sensible para mí. En cuanto empezaba a hablarlo con algunos amigos, yo empezaba a temblar, no directamente a llorar, pero sí sentía como ese sentimiento. Y puedo decir que me siento un poquito más tranquila de hablarlo, más hasta cierto punto feliz de que a lo mejor esto pueda ayudar a alguien y que a lo mejor aunque no ayude a alguien, yo ya lo expresé. Entonces me siento feliz por Con eso. esto bueno, con eso terminaríamos lo que es el conversatorio. Te agradezco mucho por tu presencia y compartiendo tu experiencia, que como mencionas es un tema difícil para ti. Te agradezco mucho y que esperemos que a ustedes les sirva, que si están pasando por alguna situación, no mm, sepan externalizarlo. Siempre va a haber alguien que te escucha. Entonces, sería todo de nuestra parte, ¿vale? Y recuerda, somos Vitality y te acompañamos en tu proceso. Adiós.